este mensaje. Valora lo que has recibido y oído y guárdalo. Debemos valorar, amados hermanos, lo que hemos recibido. Aquí el Señor nos está llamando a la iglesia de Sardis en aquel entonces. Y hoy en día nos hablará también a nosotros. Cada uno sabemos, amados hermanos, cómo estamos delante de Dios. La iglesia estaba en Sardis, una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Recordemos que estaba la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. Y la iglesia de Sardis era la 5ª. Por eso, amados hermanos, debemos de valorar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, porque no solamente hizo, sino que sigue haciendo en ti y en mí. Sardis significa los sobrevivientes, los que escaparon. Esperemos estar nosotros también allí, los que escapamos, amados hermanos. ¿Cómo era Sardis, amados hermanos? ¿Cómo era la nación de Sardis? Fue la capital del reino de Lidia. Creso fue el último rey sobre el reino de Lidia, conocida como la iglesia de la Reforma, Sardis. Está ubicada al sur de Tiatira. La ciudad de Sardis, una ciudad pagana, una ciudad, pero la iglesia no, la iglesia estaba ahí, en Sardis. Como decir Cuba. No quiere decir que todo Cuba esté convertido, pero en medio del paganismo, de las personas que no han recibido a Cristo, hay una lamparita que el Señor tiene. La iglesia del Señor, los 2 Olivos, y hay otras lamparitas también. Amén. Esto se conocía como la gran ciudad. Hubo un tiempo en que Sardis, la ciudad, estuvo en una situación económica bien buena, amados hermanos, buena. Era protegida por acantilados que la hacían parecer impenetrable, de 400 a 500 metros sobre el valle. Las montañas, las paredes, las peñas eran verticales. Solamente había un lado, que era el sur, que era la puerta de la ciudad. Por allí se comunicaba, pero las demás paredes eran protegidas, eran de 400 a 500 metros de altura. Ellos se sentían en la ciudad seguros, protegidos por los grandes acantilados, se consideraban impenetrables. La topografía de la ciudad era muy grande, amados hermanos, que los protegía. Se confiaron tanto de lo que protegía de las 3, vamos a decir, paredes, norte, el sur sí era al lado de la puerta, que descuidaron, amados. Al principio ellos tenían sus soldados, su protección, pero que crecieron tanto, con tanta riqueza, tenían también el comercio, amados hermanos, era un comercio muy fluido, famosa por su riqueza en oro, tenían joyerías, plata. Fue la primera en acuñar la moneda de oro y de plata. La industria de la lana era lo primordial para ellos. Se la tenían. Se dedicaban a obtener la lana y a tinturarla. Se sentían orgullosos de lo que una vez fue la gran ciudad. Pero, como les dije al principio, se confiaron. Gran industria. Tenían un gran templo, amados hermanos, un templo pagano, a la diosa Cibeles, diosa de Roma, hoy conocida como María. Es la misma. En Éfeso era conocida como Diana.
y en Grecia era conocida como Artemisa, que era la misma, como hay un refrán que dice, diferente pero con el mismo, así hermano, el mismo ídolo, el mismo demonio. No había cambiado, era lo mismo, amado hermano. Y era la capital, como les dije al principio, del reino de Lidia, reino de Alasia Menor, capital en Sardin. Fue destruida por un gran terremoto, amados hermanos. Se presentó un gran terremoto y a la isla llegó toda la gloria. El río llevaba en la cantidad, contenía grandes cantidades de oro. Tenían el Creso, el último rey que tuvieron. Oye, para ellos era un refrán cuando nombraban tan rico como Creso, porque ese hombre llegó a acumular una fortuna. Se recuerdan cuando aquí en Venezuela, no sé en qué parte, pero en los Andes, decían tan rico como los que tenía aquella ganadería, los Grisolía. Tan rico en ganadería como los Grisolía. Así era el rey. Así serían las riquezas que tenía este varón, acumulada, ¿no? Y el pueblo también estaba bien. La iglesia, y se confiaron, amado hermano. Y aquellos soldados que ellos mantenían allí, vigilando, que no vinieran a invadirla, los quitaron, se unieron. No, estamos seguros aquí. Sufrió 2 invasiones del imperio de Persia, estando al frente el rey Ciro. Y uno sufrieron por el imperio griego, que estando al frente Alejandro Magno. Total que esa confianza que ellos tenían, se les vino al piso, amados hermanos. Así, amados hermanos, pasa con el creyente. No debemos de confiarnos, Dios mío, por lo que yo hago, cómo yo me muevo, cómo yo voy, cómo yo hago. No, amados hermanos. Si no tenemos verdaderamente la fe, la confianza puesta en Cristo, si no tratamos de hacer la voluntad de Él, por muy alto que nos consideremos que estamos, venimos a caer. Recordemos que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces la iglesia tenía 7 espíritus, Cristo, y aquí representa los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo en Cristo. Y las 7 estrellas de la iglesia, los pastores, amados hermanos, dice esto. Miren lo que el Señor les dice a ellos. Yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que Dios no conoce de ti y de mí? Esa mirada tan profunda que tiene el Señor, tan penetrante, hermano, que Él conoce los pensamientos, las motivaciones y las intenciones del corazón. A nuestro Señor nadie le va a engañar, nadie, amados hermanos. Él lo está viendo todo y Él está viendo que esta iglesia están trabajando porque dice tus obras. Sí tienen obras, hermano, están luchando, están trabajando. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Por fuera se veía muy bonita, parecían hormiguitas, iban y venían. Venía a la casa del Señor, iban allá, a la casa del Señor en Sardin, a la iglesia. Cantaban, se reunían, iban, compartían. Pero algo había que al Señor Jesucristo no le llenaba aquello, no le llegó nada. Decía, que tiene nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Había algo que aún quedaba en ellos. Estaban trabajando, sí es verdad, estaban luchando, pero había algo que todavía estaba vivito ahí, algo que les quedaba, amados hermanos. Y Él les dice, afirma, mira allí, afirma las otras cosas que están para morir, están en peligro, amados hermanos.
de morir. Tal vez les iba a llegar un desánimo, después de tanto ánimo, de tanta ir y venir, de tanto trabajar, como hoy en día vemos, amados hermanos, hay algunos que eso preparan unas tremendas ollas, sancocho, van y llaman a la gente, vengan a comer, vengan, eso no es por comida. Recordemos que a Cristo lo seguían también, y el Señor se los dijo, me buscáis porque ayer comieron, se saciaron y me siguen es por ello, no lo seguían porque verdaderamente les gustaba, amaban hacer la voluntad de Dios, querían oír más de la palabra del Señor. No era por ello, era por un interés. Pidámosle al Señor que nos ayude y no estemos siguiendo al Señor por interés, sino más bien porque reconocemos de que somos pecadores y que Él, nuestro Señor Jesucristo, dejó su trono, su gloria y vino y tomó el lugar que merecíamos nosotros, lo tomó Él y Él sobre Él llevó nuestros pecados. Y debemos de estar agradecidos por lo que Él hizo, por ti, por mí. Y debemos caminar como Él quiere, en santidad, en pureza, amados hermanos, apartado de las cosas que a Él no le agradan, haciendo la obra que a Él le agradan. Pero ¿de qué me vale a mí, amados hermanos, si yo sé que hay algo que yo estoy haciendo y a Él no le agrada y yo no pongo de mi parte por dejar aquello? ¿Usted cree que le estaremos agradando a Dios? Sabiendo yo que estoy haciendo algo que a Él no le agrada y yo continúo aquello. Es como el que mira el rostro, se mira en un espejo y se ve en las condiciones que están y se olvida y sigue. No le estamos agradando al Señor. Venimos a ser, amados hermanos, esa iglesia llegó a ser como sepulcro blanqueado. Por fuera era muy bonito, era muy vistoso. Oye, qué bello. Pero por dentro no tenían una vida íntima con el Señor. Prácticamente vamos a decir que no oraban. La palabra del Señor, recordemos que en aquel entonces el Nuevo Testamento aún no estaba escrito en aquel entonces. Ellos habían recibido, ¿qué fue lo que ellos recibieron? El Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que oye, que escucha. Ellos habían oído, habían aceptado, pero algunos llegaron hasta allí. Oyeron, no, ya oímos, ya aceptamos, ya creemos, ya está ahí. Ya, no, hermano. No solamente creer, sino permanecer en Él. Serle fiel a Él, seguir sus pisadas, amados hermanos. Él nos dio ejemplo, amados hermanos. Entonces, aquí vemos que el Señor le está haciendo una advertencia, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. O sea, no tenían, amados hermanos, no eran perseguidos por los judíos. Los judíos ni pendientes, amados hermanos. Que están tranquilos. No eran perseguidos por el Estado. Tampoco, amados hermanos. No era que tenían necesidad económica, porque estaban bien económicamente. No estarían como al principio, ¿no? Que el oro les sobraba y la plata se bañaban pues, en oro y plata. Pero tenían sus comodidades. ¿Pero de qué les servía, amados hermanos? De nada, amados hermanos. Eran indiferentes hacia la voz de Dios. Por eso es que el Señor nos pide que seamos vigilantes. Una vez que otra, el cristiano debe tomar un poquito apartarse un poquito con el Señor y hacer una reflexión en su vida íntima. Y saber que sí es verdad que Dios nos ama, sí es verdad. Pero también Dios nos pide, como lo dice ya el apóstol Pedro, mira que soy santo, mira que te mando que te santifiques, porque yo soy santo. Y sin santidad no vamos a ir no, hermano. Entonces,
Esta iglesia no tenía nada de aquello, no eran perseguidas, no eran nada, pero no eran perfectas las obras, no estaba agradado el Señor. Entonces, todas esas cosas debemos nosotros sentar y meditar. ¿Le estaremos agradando al Señor? Yo le estaré agradando al Señor. Y usted y yo sabemos, amados hermanos, no vamos a esperar que el Espíritu Santo nos hable y no, amados hermanos. Usted sabe cómo anda con Dios. Usted sabe cómo está caminando con Dios. Yo sé cómo estoy caminando con Dios. No espero. Abra la Biblia y lea, amados hermanos. Y ahí vemos. Esa es luz, amados hermanos. Y el Espíritu Santo nos ayuda porque nos acusa, amados hermanos. Porque no está bien. Mire que no está bien. ¿Qué tenemos que hacer? Enderezarnos, amados hermanos. Corregirnos. Eso es lo que nuestro Señor quiere. Y viendo, amados hermanos, viendo cómo están las cosas hoy en día, es cuando más rápido tenemos que tratar de hacer la voluntad de Dios. Ajá. El 3 dice así: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Una advertencia, amado hermano. Y guárdalo y arrepiéntate. Como les acabo de decir. De para ti, para mí. Si hemos recibido a Cristo, si sabemos todo lo que el Padre hizo por ti y por mí, lo que Cristo hizo, y no nos dejó huérfanos. El Espíritu Santo intercede también, como decía hoy, que así es como a Él le agrada, que gimamos, decía gimamos, gima. Pidámosle a Él que nos ayude. Entonces, debemos de guardar todas estas cosas, amado hermano. Venimos a la iglesia, sí es verdad. Sabemos que recibimos a Cristo. Venimos y oímos la palabra de Dios. El Señor nos habla a través de la palabra, nos habla por mensaje. Cualquier medio el Señor nos habla. ¿Para qué? Porque nos ama. Y quiere ayudarnos, amados hermanos. Ayudarnos a enderezarnos. Porque recordemos que Él busca una iglesia sin manchas y sin arrugas. Las manchas es el pecado. Las arrugas son las imperfecciones. No es que vamos a ser perfectos, hermano. Pero sí, amado hermano. Si yo veo que a mí hay algo que me domina, algo que yo hago que no está bien, le pido a Dios, ayúdame, Dios mío, a vencer esto. Aún tengo que vencerlo, Dios mío, pero con tu ayuda. Y Él nos va a ayudar, amados hermanos. Él está dispuesto a ayudarnos. Entonces, miren la advertencia que le hacen. Pues si no velas, debemos de velar. Repito, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si le damos una lucecita, por ahí se mete. Y no le echemos la culpa, que esto, no por los judíos, el Estado, no porque por esto y por aquello, no por el vecino, no por mi familiar, no, amado, por mí que no me dispuse a hacer la voluntad de Dios. Y no sabrás a qué hora vendré. Vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré. No es la ira de Dios en el juicio ya, no. La gran tribulación, no. Va a venir sobre ellos como vino cuando Ananías y Zafira quisieron engañar al Señor allá, aparentando algo que ellos no eran. Y el Señor sin mucha bulla ahí los dejó, ahí quedaron tirados. Sin mucho escándalo, ahí quedaron. El Señor dio testimonio que no estaba agradable. A pesar de que ellos, miren para que veamos, hermano, supuestamente estaban dando una ofrenda. Habían vendido lo que tenían. Como ellos vieron que este José Bernabé había vendido la heredad, ellos también, lo que es la envidia, más hermanos, lo que es cuando la persona quiere figurar. Y ellos vieron que a los hermanos les agradó lo que había hecho Bernabé. Ellos dijeron, no, pues aquí
como hoy en día, como el hermano pastor nos cuenta, y lo que él veía, quisieron, gloria para ellos. No, esto nos va. Si con José están haciendo esto, con nosotros más nos van a admirar. Oh, sana, mire lo que hicieron los hermanos, vendieron la heredad y habían eso era de ellos, no mientan, díganle. Tomamos una parte para nosotros porque la necesitaban, pero aquí está lo demás. Pero no, ellos querían era aparentar de que lo estaban dando todo, que no estaban dando todo. ¿A quién estaban mintiendo? Ellos mismos estaban mintiendo porque el Espíritu Santo le demostró que él sí sabía y que a él no lo iban a engañar. Pero tienes, aquí hay un elogio, hermano, pero tienes unas pocas personas en Sardis, a pesar, amados hermanos, de esta condición en que estaba la iglesia en Sardis, que estaban entretenidos en uno de ellos allí, porque eso era no de ellos, a mí no me vengan a decir que eso era de Cristo, porque Cristo estaba molesto, no estaba conforme, no estaba conforme. Había unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, no se habían contaminado. Estaban observando aquello que estaban haciendo los otros, pero ellos no se contaminaban. Me imagino yo que ellos estarían allí clamándole a Dios para que los ayudaran. Que ellos fueran verdaderamente, que lo que trabajaran lo hicieran para el Señor y no para su ego, no para su gloria. Ellos estarían intercediendo por ellos, por estas personas que estaban en estas condiciones. Y dice así, en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Eran ejemplares. No andaban, amados hermanos, proclamando, haciendo ver algo que ellos no estaban haciendo, ¿no? Ellos lo que hacían, lo hacían de corazón para Dios. Dios sabe que ellos tenían comunión con nuestro Señor. Por eso es que la palabra dice que no todo el que le diga, Señor, Señor, le agrada a Él. Está haciendo su voluntad. No. Pero como nosotros no estamos llamados a estar juzgando, debemos de orar uno por los otros para que el Señor nos ayude a todos a estar preparados, a acercarnos cada día más a Él. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El 5 dice, el que venciere, una promesa, amado hermano, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amados hermanos, aquí vemos como el Señor está reconociendo que ellos trabajaban pero no le estaban agradando a Él. No eran las obras, no estaban completas, le faltaban esas obras. Iban a andar con vestiduras blancas, pero si ellos tenían, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos un tipo de vestidura. Nos vestimos, el Señor nos viste con vestiduras blancas. Pero esas vestiduras están expuestas a qué, amados hermanos? Que la manchemos, que la ensuciemos. Pero cuando partamos de esta tierra, amados hermanos, las vestiduras nos las va a poner el Señor Jesucristo, que va a ser vestiduras perennes, eternas, gloriosas, amados hermanos. Ya no va a haber más pecado. Ya no vamos a estar más expuestos a pecar, amados hermanos. No estamos más expuestos a ofender a nuestro Señor. Hemos vencido, amados hermanos. Y entonces esas vestiduras van a ser vestiduras que van a durar, amados hermanos. Que ya no estamos con el peligro de que la vamos a manchar y que la vamos a ensuciar, no. Y el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Porque todos pecamos. El que no peca de palabra, peca de pensamiento. Pero debemos estar dispuestos también a reconocer en el momento, Señor,
ayúdame, Dios mío. Yo quiero agradarte, ayúdame. Y entonces el Señor está dispuesto, amados hermanos, a no borrar su nombre del libro de la vida y confesar su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles, amados hermanos. ¿Qué debemos hacer, amados hermanos? Debemos estar preparados, muy atentos, amados hermanos. Debemos de andar, amados hermanos, buscando la dirección de Dios, buscando su rostro, diciéndole al Señor que nos ayuda, que nos socorre, que no permita que nada ni nadie nos aparte de su santo amor. Pues cuando partamos de este cuerpo, amados hermanos, lo que esto que era mortal, se va a vestir de inmortalidad. Este cuerpo ya no va a ser mortal, ya es inmortal. No hay peligro, amados hermanos. No va a haber corrupción, no va a haber enfermedad, no va a haber pecado. ¿Por qué? No hay muerte, amados hermanos, porque se acabó el pecado. Y al no haber pecado, no hay muerte. Entonces, amados hermanos, debemos de pedirle a nuestro Señor que nos siga ayudando y que debemos, amados hermanos, también de valorar, como dice la palabra, valoremos lo que hemos recibido, el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que hemos oído. En aquel entonces, ¿qué era lo que oían? Que el Mesías había venido, que había dado su vida y debían de guardarlo en su corazón, valorarlo. También nosotros debemos valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y lo que oímos, la palabra, amados hermanos, es la palabra, es el pan de vida, el maná del cielo, amados hermanos. Cuando nos hablen, amados hermanos, de la palabra del Señor debemos estar atentos, apercibidos. ¿Para qué? Para poner en práctica. Esto era lo que le pasaba a la iglesia en Sardis, amados hermanos. Repito, no tenían persecución, no eran perseguidos, no eran acusados, no, amados hermanos, no eran como la iglesia en Esmirna. La iglesia en Esmirna sí era perseguida por los judíos. Los judíos, recordemos que el Señor dijo que eran sinagogas de Satanás, porque iban solamente, era pendiente de lo que los hermanos hacían allá para acusarlos. Iban y los acusaban allá ante el Estado para que los persiguieran. Y el consuelo que el Señor les dio es que venían 10 días más y que debían de fortalecerse. Y 10 días, recordemos que un día para el Señor, vamos a poner un año, amados hermanos. Serían 10 años más que le venía de tribulación a pobres esos hermanitos. Y allí mataron a Policarpo. Y eso no les sirvió a ellos para retroceder, no, todo lo contrario. Estuvieron firmes en el Señor, porque ellos sabían en quién había creído. Y que así como Cristo había resucitado, ellos también iban a resucitar un día. También en la iglesia de Filadelfia, ¿qué mataron? Antipas, el testigo fiel, la otra iglesia. Eran pobres, esos no eran millonarios. Eran pobres materialmente, pero ricos, porque eran temerosos de Dios. Buscaban el rostro del Señor. Querían agradarle a Él. Y eso era lo que a Dios le gustaba de ellos. Y le gusta de ti y de mí que tratamos de hacer la voluntad de Dios. Porque todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, a Dios le agrada. A Dios le complace. Pero de esta iglesia no estaba complacido el Señor con las obras que estaban haciendo. Cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, debemos de tener comunión con el Señor, como nos decía en esta noche. Él quiere que estemos gimiendo por el país y por nosotros mismos. Vamos a pedirle al Señor que Él sea nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y que trate con aquellos también, aquellos que aún no lo conocen, que están allá en inminencia, y oremos por ellos, porque recuerden que el Señor nos manda a orar por los gobernantes, porque la paz de ellos también resulta en nosotros. La iglesia también tiene paz, tiene tranquilidad,
y se puede predicar el evangelio, amados hermanos. Entonces, mis hermanos, sigamos fieles al Señor. Mantengámonos firmes, amados hermanos, sin fluctuar. No que hoy sí, mañana no. No, yo no tengo ganas de seguir. Esto es muy duro. No, amados hermanos, no estamos solos. Difíciles y tristes los que están allá afuera, que no tienen a quien clamar. Claman a un yeso. Nosotros clamamos al Dios vivo, que Él nos oye y nos socorre. Entonces, esta iglesia no tenía excusa delante del Señor. Ellos conocían, habían recibido, habían oído, pero no habían guardado. Tenemos que recibir, oír, guardar. Ellos tenían que arrepentirse porque no habían valorado lo que el Señor había hecho por ellos y estaba haciendo por ellos también. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a valorar lo que Él hizo por nosotros y guardémoslo bien, amados hermanos, en nuestros corazones, porque el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Es engañoso, amados hermanos. ¿Quién lo conocerá? Nuestro Señor. Digámosle al Señor, Dios mío, yo quiero un corazón como el tuyo. Un corazón que verdaderamente te ame. Un corazón que te agrade, Señor. Y dame, Dios mío, fuerza, fuerza, mi Dios, para que en todo tiempo mis pensamientos sean gratos para ti. Que en nuestros pensamientos debe estar siempre pensando en la palabra de Dios, en Cristo nuestro Señor. Atentos, amados hermanos, en hacer su voluntad. Atentos en hacer buenas obras. Atentos en valorar, amados hermanos. Atentos en oír, como dice la palabra del Señor. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para hacer sacrificio de necio. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para practicarla, para ponerla por obra. No para murmurar, no para criticar, no para señalar, no. Porque si usted y yo vemos algo que no nos gusta, pidámosle a Dios que ayude al hermano o a la hermana. Ayúdalo, Señor. Está débil, ayúdalo. Fortalézcalo, Señor. Y ayúdanos a todos, porque debemos de clamar por todos, amados hermanos. Ayúdanos a todos a avanzar. Y gracias le damos al Señor que a pesar de estas cosas que estaban pasando, había un pequeño remanente allí dentro de la iglesia de Sardis que no habían manchado sus vestiduras. Eso es grande, amados hermanos. Que haya un poco, pero que haya, amados hermanos, que estén guardándose para el Señor, amados hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude, aunque sea a hacer algo como este pequeño remanente que estaba allí, pero más que todo que nos ayude a todos, amados hermanos, a todos a avanzar, a crecer en el conocimiento y en el temor a Dios. Que le busquemos de corazón y no vayamos, amados hermanos, a imitar estas cosas, estas obras que no estaban completas para el Señor. No estaba agradado. Sigamos fieles. Recordemos que los habitantes de Sardis se confiaron porque estaban en las alturas y de allá bajaron, hermanos. Allá bajaron. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a Él, porque mientras que seamos fieles a Él, Él nos guarda, Él nos protege. Puestos en pie, amados hermanos, y ya sabemos, valoremos lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Y lo que oímos cuando venimos a la casa de Dios, palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lo guardemos. Para que lo guardemos, así como el que fue y encontró aquel tesoro y fue y vendió lo que tenía y compró aquel terreno. Salgamos de todas las cosas que nos impiden agradarle a Dios. Vamos a ser mansos y humildes de corazón y estamos como los de Sardis en esto, amados hermanos. Que aquí no hay excusa. Aquí no tenemos tribulación. Aquí no tenemos persecución.
Aquí no tenemos judíos que nos acusen. Aquí no tenemos que el Estado no nos deja congregar. No tenemos excusa. Si algo tenemos que a veces nos da, que no nos disponemos, es excusa. Que nos excusamos mucho. Eso sí. Pero el Señor nos ayuda. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío. Muchas gracias, Padre bueno, porque nos permitió en esta noche, Dios mío, oír tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a valorar lo que tú has hecho por nosotros, Dios mío. Que no se nos olvide, Dios mío, Señor, el sacrificio, el amor tuyo, Padre Santo. Oh, Dios mío, que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, Dios mío. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, Señor, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, Dios mío. Gracias te damos, Padre querido, porque tu gracia se ha manifestado para salvación a todos, Dios mío, Señor. Gracias, mi Dios, gracias. Gracias porque tú nos amas, Dios mío, Señor.